Era una mañana gris y densa en el centro judicial de la ciudad. El murmullo de voces impacientes flotaba en el aire como una niebla tibia, mientras abogados, acusados y funcionarios aguardaban el inicio de una audiencia que prometía ser, a primera vista, como cualquier otra. Hasta que el ujier alzó la voz. Caso número 4382. Asterisco el Estado contra John Matthew Rivas asterisco. El salón, lleno de burocracia y cansancio, se sumió en un silencio helado. Al oír ese nombre, algo insólito ocurrió. Primero, un oficial de policía en la última fila se enderezó. Luego, otro guardia de seguridad dejó caer su taza de café. Finalmente, uno a uno, todos los presentes, incluidos los abogados, los asistentes, incluso la jueza que presidía el tribunal, se pusieron de pie, en un acto de respeto casi ceremonial. John Matthew Rivas, encorvado por los años y la intemperie, con una barba espesa y canosa, entró lentamente, apoyado en un bastón artesanal. Su abrigo estaba raído, y bajo él asomaban medallas militares deslucidas por el tiempo, aún orgullosamente cosidas a una chaqueta de campaña vieja. Sus ojos eran claros como el hielo, pero en ellos danzaba una tormenta de recuerdos que ningún ser humano debería cargar solo. La jueza Mónica del Valle, conocida por su severidad y su fidelidad al protocolo, parecía conmovida. Apretó los labios y bajó la mirada por un instante. Luego, habló con voz firme pero cargada de emoción. Señor Rivas, usted es el sargento mayor John Matthew Rivas del batallón 5 a 16, División Sierra Hecho. El hombre asintió, sin alardes, con la dignidad de un guerrero antiguo. Serví, dijo. Pero eso fue hace muchas vidas. Un susurro recorrió la sala como una corriente eléctrica. La jueza, en un gesto sin precedentes, se levantó por completo de su asiento y se cuadró, llevándose la mano derecha al corazón. Señores del jurado, dijo mirando al público, no al estrado, este hombre salvó mi vida hace 20 años, en una emboscada en Kandahar. Era médica de campo. Él me sacó arrastrándome mientras llovían balas. Hoy está aquí como acusado, pero yo no puedo permitir que su historia termine con un juicio sin comprender quién es realmente. El fiscal, un joven trajeado que hasta ese momento revisaba papeles sin mirar al acusado, cerró la carpeta lentamente. Algo en su expresión cambió, como si viera a John por primera vez. Se le acusa de haber tomado posesión ilegal de un terreno público en el Distrito Este, dijo el fiscal, pero la voz le temblaba. Un parque donde acampaba por las noches. Era el único lugar donde las bombas no caían en mis sueños, respondió John, sin rencor. Un silencio reverente se apoderó de la sala. Entonces, desde el fondo, se alzó una voz. Yo también serví con él. Un hombre mayor, con muletas, se puso de pie entre los asistentes. Luego otro, más joven, mostró una foto en su teléfono, John cargando a un niño afgano herido. Y otro más, una mujer con traje de piloto, sacó una carta doblada. Me escribió cuando perdí a mi esposo en la misión conjunta de 2009. Su carta me dio fuerza para seguir. Los testimonios se sucedieron uno tras otro. Historias entrelazadas por la compasión, la valentía y una vida dedicada a servir, aunque luego el país le hubiera fallado. La jueza pidió un receso. Nadie salió. Nadie se movió. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para rendir homenaje a un alma olvidada. Cuando reanudaron la sesión, una joven asistente del tribunal se acercó tímidamente a la jueza y le susurró algo al oído. La jueza asintió, y con una sonrisa tenue anunció. Tenemos una moción urgente de la oficina del alcalde. Desean ofrecer al señor Rivas una residencia permanente, atención médica completa y un puesto honorario como consultor en el departamento de veteranos. John la miró, incrédulo. ¿Y el juicio? No hay crimen cuando lo único que se ha hecho es sobrevivir, respondió la jueza. Este tribunal no lo condena, señor Rivas. Lo honra. Pero justo cuando el público rompía en aplausos, el rostro de John se ensombreció. Bajó la vista y murmuró algo apenas audible. No todos volvimos. La sala volvió al silencio. Un silencio no de vergüenza, sino de respeto. Nadie se atrevía a llenar ese vacío. Hay algo más, dijo John al fin. Algo que debo contar. Algo que he ocultado por años. No puedo aceptar nada, hasta decir la verdad. La jueza lo observó en silencio. Nadie respiraba. Aquel día en Kandahar, yo no solo salvé vidas.
También desobedecí órdenes. Hubo algo que pasó, algo que se ocultó en los informes. Y si voy a ser honrado, primero debo ser juzgado por lo que realmente hice. Un murmullo volvió a recorrer la sala, ahora no de admiración, sino de desconcierto. La jueza se incorporó lentamente. Explique, señor Rivas. Desde el principio. Todo John respiró profundamente, como si tuviera que sumergirse en un océano de memorias para rescatar la verdad. La sala ya no era un tribunal, se había convertido en un santuario de silencios, testigo de una confesión que no figuraba en ningún expediente oficial. Era el 17 de junio de 2005, comenzó con voz áspera. Kandahar ardía. Nos habían enviado a recuperar un convoy médico atrapado por fuego enemigo. Sabíamos que era una trampa, pero los superiores querían una operación rápida, sin desvíos, sin desobediencias. Yo lideraba la escuadra de avance. Hizo una pausa. El bastón temblaba en su mano. La jueza asintió, dándole espacio para continuar. Encontramos a los médicos. Algunos estaban heridos, otros escondidos. Entre ellos estaba usted, señora jueza. Pero también, traga saliva, también encontramos una aldea. Niños, mujeres, ancianos. Usados como escudo humano por los insurgentes. Nos dijeron que siguiéramos de largo, que era daño colateral aceptable. Que nuestra prioridad era el convoy. Un murmullo indignado recorrió el público. John no lo oyó. Yo no pude. No después de ver los rostros de esos niños. Me desvié de la ruta. Ordené a mi equipo entrar en la aldea y evacuar a los civiles. Me amenazaron con corte marcial por desobediencia. No me importó. Sacamos a todos. Pero no sin costo. Perdimos a 3 de los nuestros. Uno era mi mejor amigo, el cabo Leandro Mesa. Se llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó una chapa militar doblada, cubierta de hollín seco. Esta era suya. Murió salvando a una niña de 5 años. El informe oficial no lo menciona. Dicen que murió en combate directo. Que cumplía órdenes. Y yo lo permití. Permití que su muerte se escribiera como otra mentira conveniente. La jueza lo miraba con los ojos empañados. El fiscal, ya sin carpeta ni postura rígida, simplemente escuchaba, humano al fin. Yo oculté esa verdad porque pensé que nadie la entendería. Pensé que hablar solo traería castigo para los vivos y olvido para los muertos. Pero ahora que me ofrecen homenajes, una casa, un lugar, necesito saber que lo hago no por cobardía, sino por justicia. Si después de esto desean juzgarme por desobedecer, lo aceptaré. Pero quiero que quede claro, no fue un error. Fue lo correcto. Desde el fondo, una joven de cabello rizado se levantó. Sostenía en sus manos una carpeta de cuero. Con voz quebrada dijo: Yo soy Amira Khan. La niña de 5 años que usted salvó. Todos giraron hacia ella. Nadie la había notado antes. Avanzó con pasos inseguros hacia el estrado, temblando. Mis padres murieron ese día, pero yo viví. Fui adoptada por una familia canadiense. Crecí sabiendo que un soldado arriesgó todo por mí. Nunca supe su nombre. Hasta hoy. Se detuvo frente a John, y sin contener el llanto, le ofreció la carpeta. Señores presentes, este tribunal interrumpirá la sesión temporalmente para revisar esta nueva evidencia. Pero deseo dejar constancia de algo. Miró al jurado y luego a John. La justicia no siempre se encuentra en los libros de ley. A veces, se halla en actos que rompen las reglas para preservar lo más humano de nosotros. Justo cuando iba a suspender la audiencia, se abrió la puerta del fondo. Entró una mujer con uniforme de teniente coronel, con expresión severa. Caminó hasta el centro de la sala y se cuadró firmemente. Mi nombre es Elena Muñoz, del Comando de Ética Militar. He venido por el sargento mayor John Matthew Rivas. Tiene que acompañarme. Hay una investigación pendiente a nivel federal, sobre operaciones clasificadas en Kandahar. Usted ha sido mencionado en múltiples reportes de irregularidad. Un murmullo de asombro y confusión volvió a estremecer el ambiente. La jueza se puso de pie con rapidez. Este hombre acaba de recibir testimonio directo de que actuó con humanidad en una situación límite. Elena Muñoz no parpadeó. Y precisamente por eso. Hay quienes no quieren que esto se sepa. Está en peligro, señora jueza.
Lo protegemos, o lo perdemos para siempre. Jon no se movió. Solo miró a Amira. Luego al público. Y finalmente a la jueza. ¿Qué quiere que haga?, preguntó, con voz serena. La jueza bajó la vista al expediente. Luego alzó la mirada, decidida. Eso no lo decide la ley. Lo decide usted, Jon. ¿Quiere correr o quiere que el mundo lo escuche? Con pruebas, con testigos, con verdad. Jon se quitó lentamente la vieja chaqueta de campaña. La dobló con cuidado, como si despidiera a un amigo de toda la vida. No corro más. Si me quieren silenciar, tendrán que hacerlo frente a todos los que están aquí. Pero yo hablé. Y eso, ya nadie puede callarlo. Elena Muñoz lo miró con una mezcla de respeto y urgencia. Entonces muévase rápido. Porque no todos aquí están de su lado. Algunos ya activaron los protocolos. Nos están escuchando. Y van a venir por usted. La sala, que minutos antes había sido un templo de emociones y justicia, ahora se transformaba en un campo de tensión contenida. Los murmullos cesaron como si una tormenta se aproximara. Los ojos de todos estaban puestos en Jon, que permanecía erguido, con una dignidad que no cabía en su cuerpo envejecido. Elena Muñoz se acercó y le tendió una credencial sellada con el emblema de Defensa Nacional. Nadie podía leerla, pero bastaba con ver el sello rojo en relieve para entender que lo que se avecinaba superaba la jurisdicción de un tribunal local. «Tenemos 5 minutos antes de que nos corten las comunicaciones», dijo ella en voz baja, solo para Jon y la jueza. «No podemos protegerlo aquí. Si quiere seguir hablando, tendrá que hacerlo desde un lugar seguro. Pero si se queda, es posible que no llegue vivo al final del día». La jueza apretó los puños sobre el estrado. La decisión que se avecinaba no solo desafiaba su ética legal, sino también su propia deuda moral. «Este tribunal no ha terminado con él», insistió. «No permitiré que se lo lleven como si fuera un criminal de guerra cuando es más héroe que todos nosotros juntos». Elena no bajó la mirada. «No se lo llevan. Lo protegemos. Pero sí, hay órdenes desde arriba. Alguien ha reabierto el expediente de Operación Fénix. Y no con intenciones limpias». Al oír ese nombre, Jon palideció. Por un instante, la fachada de calma que había sostenido comenzó a resquebrajarse. Solo los veteranos más antiguos conocían el nombre Operación Fénix *. Aquel que apareciera en su historial quedaba manchado, encerrado, o peor, desaparecido. «¿Quién la reabrió?», preguntó él, casi en un susurro. «Un senador. Su hermano», respondió Elena, sin adornos. «El coronel Rivas». Un trueno invisible pareció partir en dos el tribunal. Jon dio un paso atrás, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. El peso de años de silencio lo envolvió como una ola helada. «Creí que había muerto en la emboscada de Helmand», musitó. «No. Fue dado por desaparecido. Pero reapareció hace 4 meses. Está en la comisión de defensa. Y quiere enterrarlo, Jon. Tiene el poder y las conexiones». La jueza se inclinó hacia Elena. «¿Qué lo impulsa? ¿Venganza? ¿Celos? ¿O miedo a que se descubra algo?». Elena negó lentamente con la cabeza. «Miedo. Pero no a él. A lo que se grabó aquel día. Hay una cinta. Un archivo de audio. Lo captó todo. Órdenes, gritos, los disparos, y la decisión de Jon de salvar a los civiles desobedeciendo una orden directa del alto mando. Esa cinta fue archivada en un servidor en Alemania. El senador quiere asegurarse de que jamás vea la luz». «¿Existe aún?», preguntó Jon, con voz hueca. Elena dudó. Luego asintió. «Sí. Y está codificada con tu código de identificación. Solo tú puedes activarla». Un sudor frío le corría por la espalda. Había ocultado muchas cosas, pero no imaginó que el eco de una decisión moral pudiera desatar un vendaval tantos años después. Amira, aún junto a él, lo tomó de la mano. «Si existe algo que pruebe lo que hiciste, entonces tienes que mostrarlo. No solo por ti. Por todos los que murieron sin voz». El público comenzaba a moverse inquieto. 2 hombres con trajes grises se colocaron discretamente cerca de la entrada, comunicándose por auriculares diminutos. La jueza los notó. Sus ojos afilados reconocieron la amenaza. «Tiempo agotado», dijo Elena, con voz urgente.
Si vienes, te llevamos a la base en las afueras. Tendrás 48 horas para autorizar el acceso al archivo. Después, no podré garantizar tu seguridad. Jon miró a su alrededor. El tribunal. Las caras anónimas que lo escuchaban como si cada palabra fuera un verso sagrado. La jueza, que había sido su salvada y ahora era su aliada. Amira, que era la vida que había protegido a costa de otra. Y finalmente su reflejo, la sombra de su hermano, aquel al que creyó perdido, ahora convertido en enemigo. No voy a esconderme, dijo finalmente. Pero tampoco voy a morir sin decir la verdad. Dio un paso hacia el centro del tribunal, alzó la voz y declaró. En la caja fuerte de mi abuelo, en Carolina del Norte, hay un pendrive. Está oculto dentro de una Biblia. Tiene una copia de esa cinta. No confié en los archivos oficiales. Copié la transmisión y la guardé. Si algo me pasa, búsquenla. Escúchenla. Y que el mundo sepa lo que se ordenó aquel día. Los hombres de traje comenzaron a avanzar hacia el estrado. Elena sacó un pequeño transmisor de su cinturón. Presionó 2 veces. En segundos, las luces parpadearon y un zumbido grave llenó la sala. Una interferencia de comunicaciones. Un equipo de extracción venía en camino. Van a entrar en 3 minutos, anunció. Tenemos que salir por el nivel subterráneo. ¿Vienes? Jon asintió. Pero antes se volvió hacia la jueza. Gracias. Si esto se termina mal, recuerde que no fue por cobardía. La jueza le sostuvo la mirada. Y si todo sale bien, serás el hombre que derribó el muro más viejo de todos. El silencio. Los hombres de traje se apresuraron. Uno sacó un arma. Un grito estalló entre los presentes. Y entonces se oyó un estruendo seco, metálico, que resonó como un tambor de guerra en medio del caos. Uno de los guardias del tribunal, el mismo que se había puesto de pie al oír el nombre de Jon Matthew Rivas al principio de la sesión, arrojó su radio al suelo y se interpuso entre los hombres armados y el estrado. ¡Atrás! Gritó. Este tribunal está protegido por la ley. Y por la verdad. Los hombres de traje se detuvieron un segundo, sorprendidos por el repentino acto de insubordinación. Uno de ellos, más alto, con mandíbula cuadrada y mirada de reptil, avanzó con paso firme y voz gélida. Esto va más allá de la jurisdicción de un tribunal municipal. Estamos autorizados por el Departamento de Seguridad Nacional. No interfieran. Pero la jueza, ya de pie, no pensaba ceder. Este tribunal no ha sido disuelto. Y yo soy la autoridad máxima mientras esté en sesión. Si da un paso más, lo acusaré formalmente de obstrucción judicial y desacato. Un silencio tenso vibró en el aire como un alambre a punto de romperse. Elena ya tenía la mano en el arma, oculta bajo su chaqueta. Jon, por su parte, se mantenía inmóvil, pero su mirada era fuego. Fue entonces cuando la puerta lateral se abrió de golpe y 5 agentes del ejército ingresaron con precisión quirúrgica. Uniformes negros, insignias de operaciones especiales. Uno de ellos, una mujer de rostro curtido y mirada de acero, levantó la mano. Código Esmeralda activado. El objetivo viene con nosotros. Esta operación ha sido elevada a prioridad alfa. Todos los presentes deben permanecer en sus posiciones. Quien interfiera será considerado parte de una amenaza activa. Los hombres de traje se replegaron, pero uno de ellos deslizó discretamente un dispositivo en su muñeca, un pequeño transmisor de señal. Elena lo notó y, con reflejos afinados, lanzó un cuchillo táctico que llevaba en la bota. La hoja silbó en el aire y se clavó justo en la muñeca del operativo, haciendo que el dispositivo cayera al suelo. Chispas azules saltaron al impactar. Intentó rastrear la señal de extracción, dijo Elena al escuadrón. Estamos comprometidos. Hay que movernos ahora. Los agentes rodearon a Jon y a Mira. Uno de ellos abrió una compuerta en el suelo, bajo la tarima del estrado, que conducía a un túnel subterráneo usado durante simulacros de evacuación. La jueza se acercó a Jon, tomó su mano con fuerza. Lo que venga después dependerá de lo que hagas con esa cinta, le susurró. No solo para ti. Para todos los que alguna vez fueron silenciados. Jon asintió con solemnidad. Bajó al túnel escoltado, pero antes de desaparecer, se volvió y dijo con voz grave. Díganle al mundo que estoy listo para hablar. Y que no me esconderé más.
La compuerta se cerró con un golpe sordo. Afuera, el caos se desataba. Las sirenas comenzaron a ulular, no del edificio, sino desde el exterior. Patrullas, vehículos blindados, y más hombres con insignia sin nombre comenzaron a rodear el tribunal. La jueza, aún en el estrado, se giró hacia el fiscal. Esto va más allá de la ley. Esto es historia viva. Y ahora es nuestra responsabilidad protegerla. El fiscal, aún sin palabras, simplemente asintió y se sentó, casi con reverencia. Las cámaras de los pocos medios presentes ya estaban apagadas. Señal de que las comunicaciones habían sido cortadas desde el exterior. En el túnel, Ion avanzaba entre las sombras húmedas y las paredes cubiertas de polvo y cables eléctricos. El eco de sus pasos se mezclaba con el rumor lejano de motores. Elena iba delante, su linterna cortando la oscuridad como una espada. «Tenemos que llegar al punto de extracción en menos de 5 minutos», dijo ella. «Después de eso, no habrá salida». «¿Y si no llegamos?», preguntó Amira. «Entonces tendrás que correr», respondió Elena. «Pero pase lo que pase, ese pendrive debe llegar a manos limpias». Doblaron un pasillo y llegaron a una escotilla de acero. Uno de los soldados la abrió con un código de acceso. La luz del amanecer se coló por la abertura como una bendición. Afuera, un helicóptero esperaba encendido en una pista improvisada. Sus aspas hacían vibrar el suelo. Pero cuando pusieron un pie fuera, 2 francotiradores abrieron fuego desde una azotea cercana. Una bala rebotó cerca del rotor. Otra se incrustó en el pecho de uno de los soldados, que cayó sin un grito, solo un golpe seco contra el pavimento. «Cubran a Rivas», gritó Elena. «Despejen la zona de tiro». Los soldados respondieron con precisión, avanzando hacia las posiciones de los tiradores mientras Ion y Amira eran conducidos hacia el helicóptero por la capitana del escuadrón. Ion, al ver al soldado caído, se detuvo un instante. «Era solo un niño», murmuró. «Y tú eres la última esperanza de muchos más», le respondió la capitana, empujándolo suavemente hacia el interior del helicóptero. «Muévete». Subieron justo cuando un proyectil impactaba en el suelo cercano, lanzando una nube de tierra y fuego. El helicóptero se elevó con un rugido furioso, dejando atrás el tribunal y el caos. Desde el aire, Ion pudo ver las patrullas envolviendo el edificio, los techos ocupados por figuras armadas, las calles bloqueadas. Todo por silenciar una historia. Todo por impedir que una verdad viera la luz. Amira, a su lado, sacó su laptop. «Tengo conexión por satélite», dijo. «Dame el código del pendrive. Vamos a descargar la cinta antes de que puedan destruirla». Ion la miró. Sus manos temblaban mientras extraía el pequeño dispositivo escondido entre los pliegues de su pantalón militar. Se lo entregó con una frase apenas audible. «Código Fénix. 24 Delta 43 Alfa». Y mientras la transmisión comenzaba a fluir por los circuitos de la red, una voz rota por el tiempo comenzó a hablar en los parlantes. Esa voz, grave y decidida, atravesó los años como un trueno en medio de una tormenta contenida. «Aquí Sargento Mayor Ion Matthew Rivas. Operación Fénix, 17 de junio de 2005. Confirmo desobediencia de orden directa para proteger a civiles no combatientes. Repito, desobediencia consciente, con pleno conocimiento del reglamento militar. Lo hice, porque era lo correcto». El archivo de audio se desplegó como una tormenta, revelando más que voces. Gritos lejanos, explosiones, el llanto de un niño, las órdenes frías de una cadena de mando que hablaba de limpieza operativa como si fueran hojas secas. Y, entre todo, la voz firme de Ion, diciendo no. «No dejaremos morir a esos inocentes. No esta vez». Amira soltó un sollozo. El copiloto del helicóptero, un joven de mirada dura, se quitó los auriculares con los ojos empañados. La transmisión estaba en vivo. Ya no era solo un archivo en una laptop. Era un torrente encendido en miles de pantallas, una señal satelital que se esparcía como pólvora por redes de periodistas independientes, antiguos camaradas, canales clandestinos, plataformas virales. En cuestión de minutos, el mundo escuchaba. En el tribunal, la jueza levantó la vista hacia una de las cámaras de seguridad aún activa. Un sonido débil, una interferencia, comenzó a salir del sistema de megafonía. Y entonces, con una claridad que retumbó en cada rincón, la voz de Ion invadió el recinto.
El fiscal se puso de pie. Los presentes, aún en shock, se giraron hacia los parlantes. Nadie respiraba. Nadie se movía. Las palabras eran fuego, verdad y redención. Prefiero enfrentar la corte de los hombres por desobedecer, que la de mi conciencia por permitir una masacre. Mientras el audio fluía, las redes sociales estallaban. Almohadilla John Matthew Rivas, almohadilla Operación Fénix, almohadilla el héroe que desobedeció. Las imágenes de su rostro, desgastado, honesto, humano, se multiplicaban como semillas en tierra fértil. Veteranos en todo el país comenzaron a enviar mensajes, grabar vídeos, compartir historias silenciadas. Uno tras otro, los ecos de la injusticia se alzaban con nombres, fechas, coordenadas. La verdad había encontrado su ejército. En Washington, el senador Rivas convocó una conferencia de prensa urgente. Sudaba. Su rostro estaba pálido. Periodistas le exigían explicaciones, documentos, acceso a los informes sellados. Pero ya era tarde. La cinta hablaba por sí sola. Y el mundo ya no era el mismo. De regreso en la base militar, el helicóptero aterrizó entre luces rojas y comandos en formación. John descendió del aparato como si cada paso fuera una despedida. Soldados jóvenes lo observaban con respeto, como si ante ellos caminara una leyenda. Algunos se cuadraron. Otros simplemente le ofrecieron una mirada silenciosa, la que solo los que han visto la guerra pueden entender. El general Stark, condecorado, pero de andar pesado, salió a recibirlo. Había combatido con John años atrás. Extendió su mano sin decir una palabra. John la estrechó, y por un momento el peso de la historia se condensó en ese gesto. Lo que hiciste, hermano, era lo que todos queríamos hacer, murmuró Stark. John sonrió débilmente. Solo hice lo que se suponía que debía hacer un hombre con uniforme: proteger vidas. Amira se acercó, transmitiendo todo en vivo. Ya no era solo una sobreviviente, era la voz de una generación que pedía justicia. ¿Qué le diría hoy al mundo, después de tantos años de silencio? John la miró. Su rostro arrugado, surcado de cicatrices, no mostraba rencor. Solo paz. Y determinación. Que nunca es tarde para hablar. Que incluso si el sistema te entierra, tu verdad puede abrir grietas. Y por esas grietas, entra la luz. Amira no pudo contener las lágrimas. A su alrededor, reporteros, soldados, técnicos, todos lo escuchaban. El silencio era reverente. ¿Y ahora qué hará?, preguntó. John observó el horizonte. El sol comenzaba a ascender, tiñendo el cielo de rojo y oro. Ahora viviré. Pero no en silencio. No escondido. Hay más historias allá afuera. Más soldados olvidados. Más niños salvados. Y alguien tiene que contarlo. Esa misma noche, el Congreso abrió una investigación formal sobre Operación Fénix. Los archivos fueron desclasificados. Altos mandos renunciaron. Otros fueron procesados. Y en medio del vendaval, el nombre de John Matthew Rivas se convirtió en símbolo. No de rebeldía. De dignidad. Recibió medallas. Sí. Reconocimientos. Pero rechazó una pensión especial. No necesito dinero por haber hecho lo correcto, dijo. En su lugar, pidió algo más: la creación de un archivo público de testimonios de soldados que, como él, habían desobedecido para salvar vidas. Lo llamó Archivo Luz. Miles de voces comenzaron a llegar. Historias silenciadas por años ahora encontraban refugio. Y John, viejo y cansado, se convirtió en el guardián de todas ellas. Cada noche, frente a una pequeña cámara, con voz pausada, narraba una historia distinta. Nunca la suya. Esa ya era del mundo. Pero en cada relato había una parte de él. Un eco de aquel día en Kandahar. Y aunque el tiempo pasaba, aunque las heridas no sanaban del todo, algo quedaba claro. El hombre que una vez durmió bajo puentes, ahora vivía en los corazones de millones. No por haber ganado una guerra, sino por haber tenido el valor de desobedecer para no perder su alma.